En el siguiente video estaremos hablando sobre los temas vistos en el primer parcial de la Unidad de Aprendizaje de Legislación de la Obra Pública Estatal y Municipal. Además, en la segunda diapositiva se presentan los temas que trataremos en el video. El primer tema es el libro 12 del Código Administrativo del Estado de México, en particular sus disposiciones generales, donde nos menciona que el objeto del libro es regular los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, así como los servicios relacionados con la misma. Estos son aplicables a particulares con carácter de licitantes y contratistas. Las disposiciones de este libro tienen como finalidad asegurar al gobierno del Estado y a los municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la contratación de la obra pública y los servicios relacionados con los mismos. Además, contiene conceptos para el entendimiento de la ley respecto a los servicios relacionados con la misma y la obra pública. Después tenemos a la obra pública como concepto dentro de esta ley y refiere a que se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto principal el mantenimiento, restauración, desmantelamiento, remoción de bienes inmuebles incorporados o adheridos a un inmueble, proyectos integrales o comúnmente denominados llave en mano, los trabajos de exploración, localización y perforación, mejoramiento del suelo y o subsuelo, los trabajos de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola, instalación, montaje, colocación y aplicación, incluyendo las pruebas de operación de inmuebles y los demás que tengan por objeto principal alguno de los conceptos a que se refieren el párrafo primero de las disposiciones generales de este libro. El capítulo segundo habla de la planeación, programación y presupuestación. En esta presentamos un listado de actividades realizado a lo largo del parcial, en donde ponemos actividades concernientes a los artículos del capítulo segundo de la planeación, presupuestación y programación de la contratación de obra pública, que conforman el macroproceso de adjudicación. Tenemos que debe estar ajustado a políticas, objetivos y planes. Esto también habla sobre la congruencia que tiene que existir entre los programas y planes estatales, municipales y federales. Se debe priorizar en función de las necesidades sociales, económicas y ambientales de la población. Debe existir una disponibilidad de recursos presupuestales, además de que debe haber una autorización de la Secretaría de Finanzas para la obra. La CEDUI debe divulgar los programas anuales de la obra y servicios. Se deben tomar en cuenta los objetivos y las metas, los resultados de los estudios de factibilidad, se deben considerar la tecnología aplicable según la naturaleza de las obras, debe existir un recurso humano local, además de una verificación del archivo de estudios, la liberación del derecho de vía y explotación de inmuebles, regulación de la tierra y de la tenencia de la tierra, además de que se deben contemplar las políticas y normas parciales técnicas en todo lo referente al urbano. Y el programa y presupuesto se debe adaptar a las características de complejidad y magnitud de las obras. La importancia de la planeación, programación y presupuestación radica de un pilar fundamental para el éxito de los proyectos de construcción de infraestructura y obras de interés público. La planeación establece los objetivos, estrategias, la programación define la secuencia temporal de actividades y la presupuestación asigna los recursos financieros necesarios. Estos procesos garantizan una ejecución ordenada, eficiente y efectiva de los proyectos, asegurando el uso adecuado de los recursos disponibles y el cumplimiento de los plazos establecidos. Estas tres cosas en conjunto permiten responder de manera eficaz a las necesidades de la sociedad, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y al bienestar de la comunidad, generando un bien común. Después tenemos a los servicios relacionados con la misma. Estos incluyen los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular, como los proyectos de ingeniería básica, estructural de instalaciones de infraestructura, los industriales, electromecánicos y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requieran para el proyecto.
además de dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico-normativas y estudios aplicables a la obra pública. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología, estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico-económica, ecológica o social. El siguiente tema es del capítulo de la información, verificación y control, donde en el artículo 276 del reglamento se mencionan las actividades a las que debe de dar seguimiento la Contraloría, que son la planeación, programación y presupuestación, la licitación pública, la invitación restringida, la adjudicación directa, la contratación, la ejecución y la recepción y finiquito. La Contraloría deberá realizar visitas, inspecciones, auditorías y supervisiones que considere necesarias para la obra, además de que podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas los datos e informes relacionados con las obras y servicios que tengan por objeto dichas visitas, inspecciones, auditorías y supervisiones. Cuando la Contraloría tenga conocimiento de que una dependencia, entidad o ayuntamiento no se hubiera pegado a las disposiciones legales, actuará conforme a los manuales y procedimientos que norman su actuación y se aplicará la sanción correspondiente. Después tenemos el capítulo 3 de los procedimientos de adjudicación. Aquí los procedimientos de adjudicación se rigen a partir del artículo 134 constitucional, en donde nos menciona que los recursos económicos que se dispongan de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos que estén destinados. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar el Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Después tenemos las subfases del proceso de adjudicación, que son la convocatoria, la publicación de las bases, la visita del sitio de los trabajos y después viene la junta de aclaraciones. Esta junta de aclaraciones es el único momento en el que a los licitantes se les dará la oportunidad de resolver las dudas que vengan de las bases o de la visita al sitio de los trabajos. Después se viene la presentación y apertura de propuestas. Estas abarcan la propuesta económica y la propuesta técnica. Se da el dictamen, existe un fallo y al final la firma del contrato. Después de la firma del contrato viene la fase de ejecución de la obra pública. Existen excepciones a la licitación pública. Para empezar, la licitación pública es un procedimiento administrativo de contratación en el que a través de una declaración contenida en una convocatoria, el Estado se obliga a celebrar un contrato para la adquisición de un bien o un servicio con el interesado, que debe cumplir determinados requisitos prefijados por el ente público y debe ofrecer al Estado las mejores condiciones de contratación previstas en el artículo 134 constitucional ya visto. Existen dos excepciones a la licitación pública, que son la adjudicación directa y la invitación restringida, o a cuando menos 3 personas. Para el caso de la invitación restringida, el artículo 12.34 del libro 12º indica que se podrá contratar obra pública o servicios relacionados con la misma en esta excepción en caso de que se hubiera declarado desierto un procedimiento de licitación, y nos referimos a desierto cuando hablamos de que no hubo quienes participaran en este proyecto. Además, los servicios a contratar deben no rebasar los montos establecidos por el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado del ejercicio correspondiente. Para el caso de la adjudicación directa, solo se podrá contratar obra pública en el caso de restauración de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, casos de ejecuciones urgentes, equipos o técnicas especiales, para evitar costos adicionales, por razones de seguridad pública y por procedimientos declarados desiertos o contratos rescindidos.
Las formas de evaluar las propuestas técnicas y económicas son de dos formas: binarios, que son un método que se aplica cuando la convocante no requiere vincular las condiciones que deberá cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes a adquirir o a arrendar o de los servicios a contratar, porque estos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contratante es el precio más bajo. O sea que ya existe una evaluación, entonces hay un comparativo y el precio más bajo es a quien se le da el fallo. Después está puntos y porcentajes, en donde se hace una evaluación general de distintos rubros como calidad de obra, capacidad, experiencia, cumplimiento y capacitación, entre otros. Si la propuesta técnica obtiene puntuación o unidades porcentuales iguales o superiores al mínimo, además de cumplir con los requisitos legales, más la suma de los puntos de la propuesta económica y da la mayor puntuación, el fallo será a su favor. Ahora, el fallo se dará cuando sea realizada la evaluación de las propuestas y el convocante deberá emitir un dictamen que servirá de base para el fallo. El fallo se realizará en una junta pública donde deberán asistir los licitantes que hubieran participado en el acto de presentación y apertura de propuestas. Comenzará la lectura del resultado del dictamen y se levantará el acta donde conste la participación de los interesados. Los participantes firmarán el acta respectiva y la falta de alguna firma de un licitante no invalidará su contenido y efectos. Con el fallo y el modelo de contrato, el licitante ganador podrá tramitar las garantías a que hace referencia el libro y este reglamento. Existen diferentes tipos de contratos. En este caso, simplemente cambian la modalidad de pago. La primera son precios unitarios, donde el importe del pago total deberá cubrirse al contratista por unidad de concepto de trabajo terminado. Existe la posibilidad de un ajuste de costos en este tipo de contratos y nos referimos a precios unitarios diciendo que el pago será por trabajos realizados conforme a las estimaciones que se harán referentes a la bitácora. Después está el precio alzado, donde el pago total es fijo y se deberá cubrir al contratista por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido, o sea que se hará al final, el pago se hará al final por el total de todo el contrato y las actividades realizadas. Y los mixtos nos habla de que una parte es sobre base de precios unitarios y otra a precio alzado. En términos generales, el contrato deberá contener como mínimo autorización presupuestal, indicación de procedimientos conforme al cual se adjudicó, precio a pagar por los trabajos de ejecución, forma y términos de garantías, el proemio donde se determina el tipo de contrato y las partes involucradas, las declaraciones del contratista y el contratante, además de cláusulas y área de firmas. Después tenemos de la suspensión, terminación y rescisión de los contratos. Esto ocurre durante la ejecución ya de la obra. Y sobre la suspensión, en el artículo 193 del reglamento, cuando ocurre esta suspensión, se deberá informar al contratista las causas, la fecha de inicio de la suspensión y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que deberá realizar respecto al personal, maquinaria y equipo de construcción. Se deberá levantar un acta con lo antes mencionado, además de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentran los trabajos o hasta donde se realizaron los trabajos. Además, cuando las suspensiones se deriven de un caso de fuerza mayor, habrá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos. Para el caso de la terminación anticipada del contrato, el artículo 199 nos dice que procederá cuando no sea posible determinar la temporalidad de una suspensión y existan causas justificadas. El contratante deberá otorgar al contratista la garantía de previa audiencia en los términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y los gastos no recuperables incluirán la construcción de oficinas, almacenes, de transporte de ida y vuelta, maquinaria o equipo de construcción y las plantas y elementos para las instalaciones.
Por último, tenemos la rescisión administrativa del contrato. El artículo 203 del reglamento menciona que este debe ser el último recurso que el contratante utilice, y este va a proceder cuando no se inicien los trabajos dentro de los 15 días siguientes a la fecha convenida, cuando no se ejecuten los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, cuando se interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos, no se dé cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, cuando se subcontrate parte de los trabajos sin contar con una autorización por escrito del contratante y cuando se incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato. Por último, aquí tenemos las referencias y básicamente es el Código Administrativo del Estado de México, libro 12, y el reglamento del libro 12 del Código Administrativo del Estado de México.